Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar en 2 minutos, así que si pueden ir enviando una captura de pantalla al grupo de WhatsApp, por favor. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. A ver, bienvenida Antonia, Gabriela, Liz, María, María Salvadora, Mariana, Mirna, Ninfa, Romina, Vanessa. Y yo creo que en los minutos que vienen también se van a ir acoplando más compañeras y compañeros. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, si están viendo bien la pantalla, por favor? Sí, profe, se escucha muy bien. Muchas gracias, Antonia. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que la mayoría, ¿verdad? Ya estuvo en la plataforma, ¿verdad? Ya estuvieron, me imagino, entrando, mirando, viendo un poco algunos videos nuevos que tenemos. Ya les estuve agregando un video, aparte del video que les envié por WhatsApp. Ya estuve también habilitando un video donde yo estoy explicando la importancia de la mise en place, ¿verdad? Me imagino que también ya vieron los videos, que ya vieron el video que envié al grupo, entre otros, y me gustaría saber, a ver si quién se anima un poco a explicarme o a explicar un poco, a comentar qué es la mise en place y cuál es la función de la mise en place en la cocina. A ver si alguien se anima, pueden escribir o pueden encender su micrófono también.
A ver, ¿quién se anima? ¿Qué función, dice Mirna, nos dice organizar y ordenar? Sería en resumen, ¿verdad? A simples palabras, tiene mucho que ver con lo que nos dice Mirna, ¿verdad? A ver, otro comentario, otro concepto, ¿sí? Muchas gracias, Mirna. ¿Por qué es importante una buena mise en place, por ejemplo? ¿Por qué? Creo que solamente Mirna estuvo mirando el video. A ver un poco Antonia, que siempre suele participar. A ver Gabriela, Romina, María. A ver un poco por qué es importante y qué es la mise en place. ¿Qué es lo que ustedes vieron y aprendieron en los dos videos que ya están en la plataforma y uno que envía al grupo de WhatsApp? A ver, Mirna otra vez nos dice, bueno, para no equivocarse, también nos reduce el trabajo y así también se evita improvisar. Así mismo, esos son algunos de los beneficios que tiene una buena mise en place. A ver, Ninfa nos dice, es la preparación previa que debe hacerse antes de comenzar a cocinar. Así mismo. Así mismo también, Ninfa, muchas gracias por tu comentario. Así mismo como estuvieron diciendo las compañeras, la mise en place, ¿verdad? Este es una palabra nueva para ustedes, pero van a escuchar mucho. A lo largo de todo este curso van a escuchar, en todas las recetas van a escuchar la mise en place. A ver, Felicita nos dice ordenar y organizar los ingredientes y utensilios antes de cocinar. ¿Sí? Asimismo también Ninfa dice cómo los alimentos o utensilios a ser utilizados. Asimismo. Así como vimos en el video, una mise en place viene del término francés que significa puesto en escena. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tenga todo organizado, todo listo, tanto los utensilios, la materia prima, los condimentos, todas las herramientas, todo lo que yo voy a usar antes de hacer una preparación. Así como vimos también en el video, ¿qué pasa si yo para hacer una salsa bechamel necesito un tenedor o mejor aún un batidor de mano? ¿Y qué pasa si me olvido, no está ahí a disposición y me pongo a buscar? Mientras que estoy buscando esa herramienta, mi salsa o mi leche ya se puede estar quemando, ¿verdad? Entonces, la mise en place facilita y ayuda a que tu producto salga de una buena forma y sea el producto que deseamos hacer. También ayuda mucho a la buena organización, a que no te olvides de ponerle sal. Imagínense si no se hace una buena mise en place, yo ya estoy empezando a amasar voy a hacer chipa, estoy empezando a amasar los ingredientes que tengo. Me olvidé de sacar de la heladera mi queso, me olvidé de ponerle sal. Entonces hago una chipa
que obviamente no va a salir bien porque le falta queso, le falta sabor, que es la sal. Entonces, esto hace que nuestro producto sí o sí salga bien. Una buena mise en place es la parte más importante de la comida para una preparación. Inclusive se van a fijar y se van a dar cuenta cuando empecemos a practicar o cuando ustedes empiecen a practicar en sus casas que hacer la mise en place le va a llevar más tiempo que cocinar. Muchas veces cocinar les lleva 20 minutos, 30 minutos, pero la mise en place entre pesar, entre cortar, entre preparar, les puede llevar una hora. Entonces, por eso es que para agilizar y para poder tener un buen producto, se tiene que trabajar en una buena mise en place. Todas las cocinas profesionales saben que una buena mise en place hace la diferencia para que tu comida en un restaurante salga a tiempo, para que tus preparaciones estén a tiempo. Inclusive hay eh, hace dos, hace 3 semanas aproximadamente hice cenas en un lugar como para 65 personas aproximadamente. Yo ya estuve haciendo parte de la mise en place desde el jueves, viernes, sábado y domingo de mañana. Obviamente no todo junto, hay cosas que ya se puede ir adelantando. Entonces, por eso es muy importante trabajar en una buena mise en place. Y si ustedes se fijan en el video, en el primer video que ya les habilité, esa es la mise en place para una chipa guazú. El siguiente video ya va a ser preparando el chipa guazú. Ustedes van a tener su recetario. En ese recetario está estipulado los ingredientes que se usan en esa receta, las cantidades en esa receta. Y por supuesto, eh, cada uno también le puede ir dando su toque. Pero por eso es muy importante seguir los ingredientes que tenemos. Hacemos una mise en place y después empezamos a cocinar. ¿Sí? Y lo que yo veo mucho, yo creo que también en sus casas pasa, es que muchas veces nosotros estamos cortando o el cocinero está cortando sus verduras, pero ya está cocinando su carne. ¿Qué pasa? La carne se puede cocinar de más, se puede sellar de más. Entonces siempre es importante tener todo organizado y después empezar. Después prendemos el fuego tanto en mi cacerola, en la sartén, en lo que sea. ¿Sí? Entonces, este punto es prácticamente el punto más importante a la hora de realizar un producto. Si no tenés una buena mise en place, ni si tenés la mejor técnica, tu producto no te va a salir, obviamente, te vas a olvidar de alguna que otra cosa. Entonces, por eso es importante que se haga y se aprenda a hacer una buena mise en place, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente tema. Vamos a estar hablando también hoy de algunos ingredientes, cómo están compuestos. Vamos a hablar de los aceites, porque es importante, porque generalmente hacemos muchos productos, hacemos empanada, cocinamos, prácticamente todas las comidas llevan un poco de materia grasa, que es lo que le da sabor a nuestras comidas. Y si yo hablo de materia grasa, entra aceite, grasa de cerdo, manteca y margarina. Y también hoy vamos a hablar de cuál es la diferencia entre estos dos ingredientes que muy poco se enseña la diferencia, que sería la margarina. Diferencia, vamos a ver también eso, así que este es un tema muy importante. Vende en cualquier parte, ¿verdad? No cualquiera te dice cuál es la diferencia o te sabe explicar cuál es la diferencia entre estos dos ingredientes, ¿sí? Y primeramente hablamos de un ingrediente que vamos a usar en muchas comidas, especialmente nuestro queso Paraguay, ¿verdad? ¿Qué es el queso?
¿verdad? Creo que la mayoría sabe, ya comió, ya probó algún tipo de queso, pero en este caso el queso es un alimento sólido que se obtiene por la maduración de la cuajada de la leche animal o vegetal, ¿sí? Una vez eliminado el suero, sus diferentes variedades dependen del origen de la leche, también de los métodos de elaboración y el grado de madurez que se alcanza. También se acuerdan que estuvimos hablando en las primeras clases de, de este módulo número 6 que existen microorganismos que son buenos también para, en este caso, para los quesos, para hacer cervezas y demás. En este caso, los quesos dependen también mucho del tipo de microorganismo que contienen, ¿sí? En este caso, las bacterias beneficiosas se encargan de acidificar la leche y tienen también un papel importante en la definición de la textura, el sabor en la mayoría de los quesos. Como saben, hay muchas variedades de queso y depende mucho de cómo se elabora y el tipo de microorganismo que tiene. Algunos también contienen mohos, por ejemplo, el queso azul, el famoso queso azul que se comen en las pizzas, en las pastas también, es un tipo de moho. Este queso tiene un tipo de moho, por eso es que tiene partes donde tiene un color verdoso, ¿sí? Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como el vinagre o el jugo de limón. Sin embargo, la mayoría se acidifican en grado menor gracias a las bacterias que se le añaden, ¿sí? Luego tenemos el queso mozzarella, ¿sí? El queso de mozzarella viene del verbo italiano antiguo, mozzare, que significa cortar. Es un tipo de queso originario de la cocina italiana. ¿Sí? Hoy en día consumimos mucho lo que es el queso mozzarella, especialmente en pizzas, ¿sí? También existe otra variedad en Dinamarca, pero la tradición italiana es la más antigua, ¿sí? Este queso fibroso es muy usado en la fabricación de pizzas cuando está casi seco, en ensaladas cuando es fresco, ¿sí? Para comer, para comer sin derretir se acostumbra a preferir la mozzarella fresca, ¿sí? En forma de queso lechoso de pasta blanda. Cuando se encuentra bastante seco y maduro, es frecuente que su piel se torne de un color amarronado, siendo entonces llamado pasilla. Sí, acá hablamos un poco de la fabricación, pero no vamos a entrar mucho en detalles y pasamos al siguiente tipo de queso, que es el queso Paraguay, que es uno de los ingredientes tradicionales de nuestra cocina también. Sí, el queso Paraguay o en guaraní, el queso Paraguay es un queso de leche de vaca de Paraguay. Se trata de un tipo especial de queso que se elabora a partir de la cuajada, ¿sí? Preparado que se logra de la mezcla de la leche pura con el cuajo, parte del tubo digestivo de ciertos rumiantes que segrega durante la digestión del animal, ¿sí? Que sería un ácido láctico, que generalmente no lleva sal y que como se fabrica con leche entera, no descremada o también sin grasa, deviene en un muy cremoso y nutritivo. Posee una masa blanda y un sabor un poco ácido y tiene una vida útil aproximada de 45 días. ¿Sí? Obviamente depende mucho de cómo refrigeramos. También tenemos el queso ricota. Para muchos, para algunas personas, este queso va a ser algo nuevo, pero este es uno de los quesos más económicos, más baratos que encontramos y es un queso muy tradicional en Italia. No, particularmente yo este queso uso mucho a la hora de hacer canelones, a la hora de hacer tartas, ¿sí? El requesón también se le llama en otros países y en Italia ricota viene del latín recocta, recocida. Es un queso obtenido de un segundo procesamiento del suero, ¿sí? Lácteo, producido como derivado de la elaboración de quesos de pasta blanda, ¿sí? De color blanco,
sabor suave y textura blanda y granulosa. Es un elemento crucial en la cocina italiana y se emplea para postres y platos salados por igual. Es uno de los rellenos tradicionales para la pasta. También se puede rellenar ravioles con el queso ricota porque es un queso que tiene muy poco sabor y a la hora de mezclar con algún otro ingrediente le aporta también sabor. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una tarta de cebolla, ¿sí? Tarta de acelga, así mismo, Mirna. También de eso iba a decir, la tarta de acelga se puede mezclar un poco de cebolla, acelga blanqueada. Vamos a empezar a usar los términos de cocina. Nuestra acelga blanqueada, cortada, y una vez que sellamos todo, nuestra cebolla, nuestro ajo, le agregamos nuestra acelga y por último desmenuzamos o con nuestra mano rompemos el queso y eso podemos usar como una base para una tarta de acelga que queda riquísima. También la tarta, se le puede hacer una tarta no sé, de verduras, de choclo, de cebolla, ¿verdad? Especial, por ejemplo, para la cena, ¿sí? Eso también vamos a ir viendo. Bueno, pasamos al siguiente punto, que son los aceites. Esta parte también es muy importante porque muchas veces escuchamos que este aceite es más saludable que este aceite es mejor que este. Y muchas veces por desconocimiento creemos o por desconocimiento decimos que sí es cierto. Pero el tema es que cada tipo de aceite, de acuerdo a aceite de qué es, se quema a una temperatura diferente. ¿Y qué pasa cuando un aceite se quema? Cambia su composición y pasa de ser bueno a ser malo. Eso es un punto importante. Pero primeramente, ¿qué es el aceite? ¿Sí? El aceite de cocina, en este caso, es grasa vegetal, animal o sintética que se usa para freír, hornear y otros tipos de cocción. También se usa en la preparación de alimentos, también saborizantes que no involucran el calor, como aderezos. Acuérdense que la mayonesa lleva huevo y aceite, una vinagreta lleva vinagre y aceite, y en este sentido podría denominarse con más precisión el aceite comestible, ¿sí? El aceite de cocina suele ser líquido. Normalmente el aceite que conocemos es un aceite líquido, ¿verdad? Pero también hay otros aceites que sí, por ejemplo, el aceite de coco o el aceite de palma suelen ser más sólidos. Si alguna vez no sé si se fueron al súper, se fijaron, o en alguna tienda donde se ven diferentes aceites, tenemos el aceite de coco que es como una pasta, ¿verdad? Entonces esa temperatura ambiente es más sólido, ¿sí? Existe una amplia variedad de aceites de cocina, ¿sí? De origen vegetal, como el aceite de oliva, por ejemplo, el aceite de palma, el aceite de soja, el aceite de girasol, aceite de maíz y otros aceites vegetales, así como, eh, así como la manteca, que en este caso es la mantequilla, la manteca de cerdo. A ver, ahí nos dice Mirna, el aceite de coco parece así mismo porque es del mismo color, es medio gris y es súper espeso, a diferencia del aceite de girasol, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Luego tenemos esta parte importantísima que es cocinar el aceite o cocinar con aceite. Esta parte es muy importante. Calentar muchas veces el aceite cambia las características de un aceite, o sea que si este aceite estando a temperatura ambiente es bueno para consumir, al cocinar puede cambiar de textura o de característica y puede pasar de ser saludable a, a no ser tan saludable para el cuerpo humano.
Los aceites que son saludables a temperatura ambiente pueden volverse insalubres cuando se calientan por encima de ciertas temperaturas. Eso también hay que tener en cuenta, no es que por el simple hecho de ponerle fuego ya deja de ser saludable, no, sino que cuando se quema un aceite, y depende del aceite a qué temperatura se quema, es lo que cambia su característica, ¿sí? Por eso es que es muy importante elegir el tipo de aceite de acuerdo al tipo de producto que voy a o que estoy buscando, ¿sí? Y acá tenemos un cuadro donde dice temperatura de aceite en su punto de humo. ¿Qué quiere decir eso? Su punto de humo sería cuando ya está muy quemado, ¿sí? Cuando se quema el aceite, cuando empieza a humear demasiado. Si ustedes se ponen, o si se fijaron alguna vez, si están fritando empanada, tortilla, lo que sea, cuando el aceite está muy caliente empieza a sacar humo. Entonces quiere decir que ya está en su punto de humo y lo ideal sería bajar la temperatura para que no se siga quemando. En este caso tenemos nombrado acá varios tipos de aceite. Si se pueden fijar, pueden acercar su pantalla. Y el primero tenemos el aceite de coco, que su punto de humo es a 232, es bastante alto. El aceite de girasol, que es uno de los aceites que más se utiliza para hacer fritura profunda, para freír, para hacer empanadas, milanesa, llega a su punto de humo a 230. Por eso es uno de los aceites más usados también, ¿sí? El aceite de girasol. Luego tenemos el aceite de aguacate, 271, el aceite de canola a los 107. Si se fijan, este aceite de canola prácticamente no se utiliza para cocinar porque 107 es una temperatura muy baja. Entonces se quema a una temperatura muy baja y lo ideal es consumir crudo a temperatura ambiente o ensalada o en lo que sea. Luego tenemos el aceite de canola refinado, que a 204, el aceite de canola semi refinado, 177. Y acá también quiero resaltar un poco, tenemos el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen, si se fijan, su punto de humo es a los 160, una temperatura muy baja también para freír o para cocinar. Entonces, normalmente el aceite extra virgen no se usa para nada que tenga que ver con usar fuego o calor o cocinar, sino que se usa exclusivamente para ensaladas. Ensaladas o de repente si le querés poner, no sé, a tu pizza después de haber sacado del horno, solamente en ese caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quema a una temperatura muy baja y de ser bueno para nuestro cuerpo pasa a ser malo porque se quema. Y lo ideal sería usar el aceite de oliva, como podemos ver acá, el aceite de oliva normal. En ese caso, ese sí se puede utilizar para cocinar, para hacer pasta, para sellar vegetales, ¿verdad? Pero obviamente depende mucho qué tipo de aceite voy a usar de acuerdo al tipo de comida que voy a preparar. Si voy a hacer una pasta, bueno, genial, queda muy bien el aceite de oliva. Si voy a hacer una comida japonesa, una comida asiática, ellos prácticamente no usan el aceite de oliva, entonces no voy a poder usar, no me va a quedar bien un aceite de oliva en una comida asiática. Entonces en ese caso uso el aceite de girasol o el aceite de soya, ¿verdad? Y acá tenemos el aceite de soya normal que se quema a los 160 grados. Tampoco es recomendable usar para cocinar, a excepción del aceite de soya refinado que sí aguanta una temperatura de 232 grados, ¿sí? Entonces, esta parte es sumamente importante porque capaz en el momento, al quemarse este aceite no te haga nada, pero consumiendo varias veces
a la semana, varias veces al mes, varias veces al año, obviamente sumando, sí te puede producir a la larga algún que otro problema, ¿sí? Entonces, estas cosas también es importante manejar y muchas veces decimos o muchas veces escuchamos que ese producto de ese local absorbe mucho aceite y no me gusta porque sale muy grasoso su milanesa, sale muy grasoso su empanada. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, un producto, si yo tengo mi cacerola, prendo el fuego y le pongo aceite, voy a freír empanada, y cuando mi aceite todavía no está a una temperatura adecuada para cocinar, si está todavía, se está empezando recién a calentar, y yo agrego mi empanada, ¿qué va a pasar? Cuando el aceite todavía no está a la temperatura indicada para cocinar, absorbe aceite. Tu producto va a absorber aceite. Entonces, es por eso que en algunos lugares, si no tenés en cuenta eso, tu empanada te va a salir muy grasosa. Tu milanesa te va a salir con con mucho aceite. Va a absorber mucho aceite. En cambio, si está a una temperatura ideal, no tiene prácticamente que absorber aceite. Tiene que salir tu producto seco, ¿verdad? Entonces, ese también es un dato importantísimo a la hora de usar o de freír, ya que nosotros todo lo que tenga grasa, todo lo que tenga aceite nos encanta, ¿verdad? Entonces, pero existen también los secretos para que nuestro producto salga bien, ¿sí? Tenemos el aceite de girasol, el aceite de oliva. Acá una pequeña explicación de cómo se hace. Yo ya voy a dejarles de tarea para que puedan ir mirando el material. Y vamos a pasar a la diferencia entre la manteca y la margarina. Esta parte es importantísimo aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos al súper o nos vamos a algún lugar y compramos aceite, perdón, compramos manteca o compramos, mejor dicho, margarina pensando que es manteca. Primeramente, acá tenemos un poco de lo que es la manteca. ¿Sí? La manteca se obtiene a partir de la leche, grasa de leche. ¿Sí? Es un producto muy calórico, ¿sí? Y prácticamente contiene muchísima grasa, ¿sí? Generalmente se hace de la leche de vaca. De la manteca se hace de la leche de vaca. El uso en la cocina, ¿sí? La manteca o también mantequilla, como vemos acá se utilizan o se dice en otros países, es un alimento muy amplio, de muy amplio consumo en muchos países. ¿Sí? Su facilidad para difundir y untarse, así como su delicado sabor y aroma, facilita y amplía sus usos culinarios, desde tradicionales tostadas con pan en el desayuno hasta las salsas, aderezos con hierbas aromáticas que acompañan a platos con los variados ingredientes. La mantequilla demuestra una gran versatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la manteca se usa mucho porque es un producto que aporta muchísimo sabor, tanto a un producto básico como a un producto elaborado. Y por ende, este producto es muy utilizado en muchas culturas, ¿sí? Se utiliza para hacer masa, se utiliza para hacer tortas. Prácticamente en pastelería se usa muchísimo la manteca, ¿verdad? Y en la gastronomía, la cocina salada, también se llega a utilizar bastante, pero la diferencia es que hoy en día es muy costoso. Y por otro lado tenemos nuestra margarina, ¿sí? La margarina. La margarina, primeramente, la primera diferencia que existe entre la manteca y la margarina es que la margarina ya es de origen vegetal, ¿sí? La margarina es un invento de los franceses
en el año 1869, ¿sí? Se buscaba en ese entonces una grasa alimenticia que fuera fácil de untar y más barata que la mantequilla o que la manteca. Por eso se creó primeramente la margarina. Es una emulsión sólida de aceites vegetales mezclados con agua. Nutricionalmente se considera una grasa también. ¿Y cuáles son algunos ingredientes? La margarina se obtiene de la emulsión de aceites vegetales refinados mezclados con agua. En este caso pueden ser el aceite de soja, de girasol, de maíz, el aceite de oliva, aceite de linaza, coco, y las combinaciones varían de acuerdo a las marcas, ¿sí? Algunas margarinas también ya tienen sal, se utiliza para mejorar su sabor y para conservar, ¿sí? Bueno, ahora la parte que hay que resaltar. A diferencia de la manteca, primeramente ya tenemos dos diferencias. La manteca es de origen animal, la margarina de origen vegetal. Segunda diferencia es que la manteca está más cara que la margarina, ¿sí? Tercera diferencia, la manteca sí podemos comer, podemos untar con pan. ¿Por qué? Porque se derrite a una temperatura baja, o sea que no hay problema con eso. O sea, nosotros comemos y volvemos a sacar. En cambio, la margarina se derrite a una temperatura más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que no está preparado para que el ser humano coma untado con pan. ¿Por qué? Porque se derrite a una temperatura más alta y el cuerpo humano normalmente no está a una temperatura muy alta, entonces una vez que comemos ya no sale de nuestro organismo, a no ser que tengamos fiebre 3 días de seguido, ¿verdad? Que es muy difícil. Entonces, la margarina se inventó exclusivamente para consumo o para utilizar en la cocina. Por ejemplo, para hacer masas de panes, algunos productos de confitería y para usar en la cocina, ¿sí? Ustedes van a ver en los videos que voy a ir alzando en estos días del módulo 7. Yo voy a estar usando de repente en algunas recetas grasa de cerdo, en algunas recetas margarina, porque tiene un sabor un poco más suave. Pero la margarina es exclusivamente uso gastronómico. Y hoy en día las empresas que producen, que fabrican, que comercializan margarina, están vendiendo margarina en potecitos como si fuera manteca. Entonces, por eso es importante leer si estoy comprando manteca o margarina, porque la margarina solamente se utiliza uso gastronómico, porque al cocinarse cambia de composición y se vuelve apto para o más fácil de digerir para el ser humano. Entonces es importante manejar esto porque y otra recomendación, si vamos a usar margarina, se recomienda margarina sin sal. En la cocina se recomienda margarina sin sal, así no varía la proporción de tu receta, porque hay marcas y marcas que tienen margarina ya con sal. Entonces, tu producto te puede salir más salado de lo que querés. Bueno, entonces, esa es la principal diferencia. La manteca también es mucho más caro. Por eso es que hay productos que sí se recomienda hacer con tortas y demás. Normalmente, si quieres un buen producto, se hace con manteca, ¿sí? Panificado, hoy en día prácticamente todas las panaderías usan margarina porque es mucho más barato y tiene una buena textura también el panificado. Entonces, estos son los tipos de materia grasa que vamos a usar. El aceite, por supuesto, materia grasa. Grasa de cerdo, que es básicamente la grasa de cerdo y se usa más en la comida paraguaya. La manteca, que se usa más en pastelería,
de repente en algunas que otras recetas, pero hoy en día por el costo en todos los países, su costo es muy elevado, entonces se cambió ya sea por aceite o por margarina, ¿sí? Y tenemos también, por supuesto, ¿verdad?, los diferentes tipos de aceite que ya estuve mencionando. Entonces, esa es la principal diferencia entre la margarina y la manteca, ¿sí? Bueno, vamos terminando. Luego tenemos dos términos, ¿verdad? O sea, dos ingredientes tradicionales de nuestra zona, que es la yerba mate, conocida como Ilex paraguariensis, yerba mate, yerba de los jesuitas o yerba del Paraguay, guaraní sería caá. Es una especie de árbol neotropical originada de las cuencas del Alto Paraná, Alto Río Uruguay y algunos afluentes del río Paraguay, ¿sí? Donde crece en un estado silvestre, sobre todo formando parte del sotobosque o del estrato mediano de los montes, ¿sí? Y a base de la hierba mate se extrae o tenemos una bebida tradicional en Paraguay que es el mate cocido. Es una infusión. Para prepararlo primero se calienta agua, se le agrega la hierba eh, mate antes de hervir, muchas veces quemada previamente con azúcar y posteriormente se cuela. Y se sirve en una taza. Hoy esta forma de preparar el mate cocido ha sido en algunos lugares desplazada por el mate cocido preparado en bolsitas de papel, que sería básicamente como un té. Entonces, hoy en día podemos encontrar de esta forma, pero la forma tradicional es la de quemar la hierba previamente con azúcar, ¿verdad? Así que creo que todos conocemos lo que es el cocido, la hierba. Y por último tenemos el KAG, ¿verdad? Que en este caso la stevia sería en guaraní KAG, sí, literalmente hierba dulce. Stevia es una especie del género stevia de la familia de los asteráceas, nativa de la región tropical de Sudamérica. Se encuentra aún en un estado silvestre en Paraguay, especialmente en el departamento de Amambay, pero desde hace varias décadas se cultiva por sus propiedades edulcorantes y su ínfimo contenido calórico. Sus componentes edulcorantes de 300 veces más dulce que el azúcar ayuda a controlar la diabetes, pues hace descender el nivel de azúcar en la sangre, también recomendado para las personas con obesidad o sobrepeso, pues sus propiedades lo hacen propicio para las personas que buscan perder peso. Otro de los beneficios también es que sus hojas son diuréticas y también pueden ser utilizados para prevenir inflamación. Y así vamos cerrando este extenso pero interesantísimo módulo 6. ¿Sí? Creo que este módulo es la base prácticamente antes de empezar a poner en práctica ciertos conocimientos teóricos, ¿sí? Ya vamos a aprender, yo ya estuve también trabajando, ya estuvimos trabajando con algunos videos, ya vamos a ir habilitando la plataforma, pero como saben, al cerrar cada módulo, tiene una evaluación, un pequeño cuestionario. En este caso, yo les voy a estar habilitando para el sábado, para el fin de semana, el cuestionario final del módulo 6 para que ustedes vayan completando y desde el martes ya entramos con cocina paraguaya, ¿sí? Vamos a estar aprendiendo algunas recetas de la cocina típica de nuestro país. Vamos a estar aprendiendo. Yo sé que cada persona que cocina de repente tiene su forma, pero vamos a ir aprendiendo de una forma técnica y por supuesto aprendiendo algunas técnicas de cocción, poniendo en práctica el sellado, poniendo en práctica también el blanqueado, todo lo que sea términos de cocción vamos a ir poniendo en práctica a partir del módulo 7. Así que por favor vayan completando este cuestionario para estar al día hasta el fin de semana, porque después ya va a ser prácticamente
práctico, van a tener que practicar, se les va a estar dando ingredientes, entonces ya va a depender de cada uno el interés que pone y las ganas de querer aprender, ¿verdad? Que cada uno después le va a poner su toque, pero vamos a seguir una receta que ustedes van a tener, va a estar también en la plataforma, ustedes van a poder descargar, mirar un poco de un texto, van a mirar las recetas, las preparaciones y demás, ¿sí? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Quiere resaltar algo que aprendió hoy? Si les quedó claro la diferencia entre la manteca y la margarina. Voy a dejar este espacio para la gente que quiera comentar un poco algo. Ah, ahí está. Estaba apagado mi micrófono, ahora el mío era el problema. Bueno, dice una muy buena explicación, interesante la diferencia entre la manteca y la margarina, genial. Eh, Super María también. Me encantó la parte de los tipos de aceite. Esta parte también es importantísimo manejar, pues muchas veces, y conozco gente que cocina con aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, ¿verdad? O de repente pone al máximo su fuego, está humeando ahí y cocina en ese 100 veces empanada, ¿verdad? Muchas veces en nuestra casa es un poco difícil saber a qué temperatura está nuestro aceite, pero en un restaurante, en un local de comida, existen las freidoras donde tiene su termómetro para poder regular la temperatura de la herramienta. Entonces facilita muchísimo, pero de igual forma es importante manejar esto porque yo sé, no puedo poner más de 250 o más de 200, 300 grados porque se va a quemar. Entonces, esta parte es importantísimo antes de poner en práctica estos conocimientos, ¿sí? Excelente, María Salvadora, dice muy interesante, genial. Y si ahora está interesante, prepárense para las siguientes clases que va a estar mucho más interesante, ¿sí? Capaz ahora parezca un poco de repente quizás aburrido, pero es lo que tenemos que aprender. Siempre repito, es lo primero que nosotros tenemos que saber antes de cocinar, ¿sí? Porque la cocina muchas veces es un poco más de que solamente cortar verduras, cortar cebolla. Tiene su técnica,
tiene su forma de preparado, ¿sí? Así que si nadie más o nadie tiene alguna pregunta, yo creo que vamos a ir cerrando la clase de hoy. Les deseo un buen resto de jornada. Vamos a estar viéndonos en la siguiente clase. Por favor, también no se olviden de entrar a la plataforma, marcar también la asistencia ahí y voy a estar habilitando el fin de semana el cuestionario final. Completan ese, vale 10 puntos. Todo lo que ustedes están haciendo ahora se queda registrado en la plataforma y tiene puntos. Así que no pierdan esta oportunidad también de ir acumulando puntos para que puedan terminar bien este curso. Así que nos vemos en la siguiente clase y buen resto de jornada para todos. Chao, chao.